Las grandes obras de arte siempre han estado rodeadas de un halo de misterio. Los lienzos de los grandes maestros, las esculturas que se exhiben en museos y las piezas que alcanzan cifras millonarias en las casas de subasta, parecen encarnar lo más sublime de la creatividad humana. Sin embargo, detrás de esos trazos y de esos mármoles, se oculta una realidad mucho más oscura. El arte, símbolo de belleza y cultura, se ha convertido también en una de las herramientas más sofisticadas para el crimen organizado y para las redes internacionales de lavado de dinero. Durante siglos, las élites políticas y económicas han utilizado el arte como sinónimo de prestigio y poder. Pero en el mundo contemporáneo, donde el dinero ilícito necesita circular disfrazado de legalidad, una pintura o una escultura pueden transformarse en una perfecta fachada. En ella se oculta un secreto. Su valor no depende de reglas fijas, sino de acuerdos privados, subjetivos y muchas veces imposibles de cuestionar. Lo que para algunos es una obra invaluable, para otros es simplemente una excusa para mover millones sin dejar huella. Al recorrer la historia del arte en paralelo con la historia del crimen, descubrimos un lenguaje oculto que solo los iniciados comprenden: subastas infladas, ventas privadas entre coleccionistas y donaciones que esconden más de lo que muestran. Este universo, aparentemente reservado a expertos y apasionados de la estética, se ha convertido en el escenario ideal para el fraude y la evasión. Y allí es donde el derecho entra en juego, intentando descifrar un sistema diseñado para desafiar toda norma. El arte deja de ser solo belleza y pasa a convertirse en moneda. Una moneda que no se imprime ni se acuña, sino que se pinta, se esculpe y se exhibe. Y en ese intercambio silencioso, abogados, jueces y criminólogos se enfrentan a un dilema: cómo regular un mercado que se mueve entre lo sublime y lo ilícito, entre lo intangible y lo criminal. El arte tiene una cualidad que lo convierte en una herramienta única para quienes buscan ocultar fortunas: su valor es subjetivo. No existe una tabla que determine cuánto vale realmente un cuadro o una escultura. Una obra puede pasar de costar unos pocos miles de dólares a decenas de millones en cuestión de una puja en subasta o por la simple opinión de un crítico reconocido. Esta ausencia de parámetros objetivos transforma al arte en una moneda universal, aceptada en todos los rincones del mundo, sin necesidad de bancos ni registros financieros tradicionales. Transportar una obra no genera las mismas sospechas que mover grandes sumas de dinero en efectivo. Un lienzo enrollado, una escultura pequeña o incluso una pieza digital en formato NFT pueden cruzar fronteras con facilidad, bajo la apariencia de coleccionismo o inversión cultural. Para los sistemas de aduanas y controles fiscales, muchas veces resulta imposible verificar si detrás de esa obra se esconde dinero de origen ilícito. El arte además ofrece una ventaja singular frente a otros activos: su discreción. Mientras que una transacción bancaria deja rastros electrónicos y un inmueble requiere registros públicos, la compraventa de una obra puede hacerse de manera privada, sin testigos y en cuestión de minutos. Un comprador anónimo, un intermediario dispuesto y un vendedor complaciente son suficientes para darle apariencia de legalidad a capitales cuyo origen nunca será declarado. Si este recorrido por el lado oscuro del arte y como algunas obras maestras esconden dinero ilícito te resulta interesante, te invito a suscribirte y activar la campanita. Es en ese espacio, ambiguo y elegante, donde el arte se convierte en refugio para el crimen organizado, para políticos corruptos y para empresarios que buscan ocultar el rastro de sus movimientos financieros. A diferencia de los lingotes de oro o de los depósitos offshore, una pintura colgada en una sala puede aparentar ser simplemente un símbolo de buen gusto, cuando en realidad es la fachada perfecta para encubrir una fortuna. Las formas en que el arte sirve como vehículo para el lavado de dinero son tan variadas como ingeniosas. Una de las más comunes se da en las subastas internacionales. Allí, una obra puede alcanzar precios exorbitantes no porque lo justifique su valor artístico, sino porque el comprador y el vendedor han pactado inflar la cifra. El resultado es que una transacción aparentemente legítima transforma capital ilícito en dinero limpio, con el respaldo de una casa de subastas reconocida. El arte se convierte en un escenario donde las pujas no siempre reflejan pasión estética, sino estrategias para blanquear fondos. Otro mecanismo frecuente son las compras privadas a través de intermediarios. En estas operaciones, el verdadero comprador rara vez aparece. Se utilizan representantes, testaferros o sociedades pantalla para adquirir piezas sin revelar la identidad de quien pone el dinero. De esa forma,
El rastro financiero se diluye en capas de confidencialidad que dificultan cualquier investigación. También destacan las donaciones a museos y fundaciones culturales. Un individuo adquiere una obra con dinero ilícito y posteriormente la dona a una institución, recibiendo beneficios fiscales o prestigio social. Lo que parece un acto de filantropía encierra un movimiento diseñado para legitimar capitales y, en muchos casos, incluso reducir impuestos. En los últimos años, el arte digital abrió una nueva puerta al blanqueo. Los NFTs, certificados virtuales de propiedad sobre obras digitales, permiten transferencias millonarias con una facilidad asombrosa. Las plataformas de compraventa no siempre cuentan con controles de identidad estrictos, lo que convierte a este nuevo mercado en un terreno fértil para quienes buscan mover dinero sin atraer miradas incómodas. Cada uno de estos mecanismos comparte una característica en común: la dificultad de rastrear la intención real detrás de la operación. Entre la pasión por el arte, la especulación financiera y el coleccionismo legítimo, se esconde una delgada línea que el derecho debe aprender a distinguir, enfrentando un desafío que combina lo estético con lo criminal. Hablemos ahora de casos reales, donde el arte se convirtió en la mejor máscara del dinero sucio. Uno de los más sonados es el de Yves Bouvier, conocido como el rey de los Freeports. Estos depósitos fiscales en Suiza y Luxemburgo almacenaban miles de obras maestras lejos de los ojos de las autoridades. Ahí, pinturas de millones de dólares cambiaban de manos en secreto, sin declarar propiedad ni valor real. En la práctica, se trataba de un sistema perfecto para lavar dinero bajo la apariencia de simples transacciones de arte. En México también se han documentado prácticas similares. Cárteles y grupos criminales compran pinturas y esculturas a precios inflados. En apariencia son coleccionistas refinados, pero en realidad están legitimando fortunas ilícitas. Incluso se han detectado galerías completas que funcionaban como fachadas para justificar ingresos millonarios. Algo parecido ocurrió con ciertos oligarcas rusos. Tras las sanciones internacionales, recurrieron al arte como refugio. Uno de los casos más comentados fue la compra de un Modigliani por más de $170 millones, a través de intermediarios que evitaban cualquier rastro del origen de los fondos. En ese escenario, la obra no solo representaba belleza, sino también un blindaje contra la persecución financiera. Y si miramos hacia América Latina, nos encontramos con exfuncionarios corruptos que escondían colecciones millonarias en sus residencias. Obras que nunca habrían podido pagar con sus sueldos oficiales, pero que funcionaban como un tesoro portátil, fácil de mover, difícil de rastrear. Estos casos nos muestran algo inquietante: cada obra maestra no solo guarda belleza, también puede esconder un secreto financiero. Y ahí es donde el ojo del abogado debe mirar más allá del lienzo. El mundo jurídico se enfrenta a un reto complejo cuando el arte se convierte en vehículo de lavado de dinero. A diferencia de otros bienes, una obra no tiene un valor fijo. Su precio depende del prestigio del artista, de la rareza de la pieza y de la especulación del mercado. Esa ambigüedad crea un espacio perfecto para mover capitales de origen ilícito sin que, en apariencia, se cometa un fraude. En el plano internacional, la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, han puesto especial atención en las transacciones de arte. Se busca que galerías, casas de subastas y coleccionistas cumplan con medidas de debida diligencia, como identificar al comprador final y reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, en la práctica, la opacidad del mercado artístico sigue siendo un obstáculo difícil de derribar. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida popularmente como Ley Antilavado, incluye al comercio de arte dentro de sus actividades vulnerables. Eso significa que quienes compran o venden piezas por encima de ciertos montos deben registrarse, presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera y mantener controles internos. Aún así, los mecanismos de supervisión resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. El derecho penal también enfrenta dilemas importantes. Determinar si una transacción esconde un delito no es sencillo, porque no basta comprobar que hubo una compraventa inflada, hay que demostrar la conexión directa entre ese dinero y un ilícito previo. En muchos casos, los fiscales deben seguir rastros que cruzan fronteras, bancos y colecciones privadas, lo cual alarga los procesos y a menudo los hace ineficaces. De esta forma,
el marco legal se convierte en un terreno en disputa entre el ingenio criminal y la capacidad del Estado para vigilar, sancionar y prevenir. Cada vacío normativo es aprovechado como un lienzo en blanco donde los delincuentes pintan estrategias de ocultamiento, y cada reforma legal intenta borrar esos trazos para devolver transparencia al mercado del arte. Cuando una obra de arte deja de ser un objeto cultural y se transforma en una herramienta para encubrir dinero ilícito, la sociedad entera paga un precio silencioso. El primer impacto es sobre el propio valor simbólico del arte, aquello que nació como expresión de creatividad, protesta o identidad, termina reducido a una simple fachada financiera. La belleza, la historia y la crítica social contenidas en una pintura o escultura se desdibujan detrás de la etiqueta de inversión sospechosa. La comunidad artística también se ve afectada. Los artistas emergentes, que buscan un espacio legítimo para mostrar su talento, quedan marginados frente a un mercado que privilegia piezas infladas artificialmente para servir como instrumentos de lavado. Esto perpetúa desigualdades y crea un círculo donde no importa tanto el contenido estético o cultural de la obra, sino su potencial para disfrazar movimientos de capital. Las víctimas indirectas son, en última instancia, los ciudadanos. El dinero que fluye a través del arte, proveniente de actividades criminales, no es un recurso aislado, es el mismo que alimenta redes de narcotráfico, trata de personas, corrupción o terrorismo. Cada cuadro que encubre millones de dólares mal habidos representa recursos que deberían destinarse a salud, educación o seguridad pública, pero que en cambio fortalecen estructuras ilícitas. El derecho, en este punto, no solo tiene un papel sancionador, sino también ético. La regulación no busca apagar la creatividad artística ni limitar la libertad de expresión, sino proteger el sentido genuino del arte y evitar que la cultura se convierta en rehén de intereses criminales. La pregunta de fondo es hasta qué punto la sociedad está dispuesta a tolerar la opacidad en nombre de la libertad de mercado y dónde debe trazarse la línea entre la autonomía artística y la responsabilidad colectiva. Así, el fenómeno del lavado a través del arte no solo nos invita a discutir sobre normas legales o estrategias financieras, sino también sobre el tipo de cultura que queremos preservar y el legado ético que deseamos transmitir a las futuras generaciones. El futuro del arte en relación con el lavado de dinero se juega en un terreno donde la innovación tecnológica, la regulación jurídica y la creatividad criminal avanzan a la par. Con la irrupción de las plataformas digitales y el auge de los NFTs, la compraventa de obras ha dejado de estar limitada a galerías físicas o casas de subastas tradicionales. Ahora, un archivo digital puede alcanzar cifras millonarias en cuestión de segundos, lo que abre nuevas oportunidades para la cultura, pero también nuevas rutas para la opacidad financiera. La inteligencia artificial y la cadena de bloques ofrecen herramientas prometedoras para dotar de mayor transparencia al mercado artístico. Los registros digitales inalterables podrían permitir rastrear la procedencia de cada pieza y garantizar la identidad de compradores y vendedores. Sin embargo, estas tecnologías no son inmunes a la manipulación y plantean dilemas de acceso, control y privacidad que los juristas aún deben resolver. El reto para los estados será mantenerse a la altura de una dinámica que evoluciona más rápido que la legislación. Si las leyes no logran adaptarse, los delincuentes seguirán encontrando espacios para camuflar fortunas ilícitas detrás de lienzos, esculturas o activos digitales. La clave no está solo en reforzar sanciones, sino en construir redes internacionales de cooperación, en capacitar a operadores jurídicos y en sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de blindar el arte frente al crimen organizado. Más allá de lo normativo, el futuro también exige una reflexión cultural. El arte, en su esencia, nació como un lenguaje universal para expresar la condición humana, no como un mecanismo financiero oscuro. Recuperar esa esencia significa defender la autenticidad frente a la manipulación y recordar que cada obra, ya sea en un museo, en una galería o en un entorno virtual, es un testimonio de nuestra historia colectiva. De cómo logremos equilibrar la creatividad con la transparencia dependerá que el arte siga siendo un refugio de belleza y pensamiento crítico, o que quede atrapado en la sombra de los intereses criminales. El desafío está planteado, y es en el cruce entre derecho, ética y cultura donde se definirá la próxima etapa de esta batalla silenciosa. Si te interesó este recorrido por el lado oscuro del arte y como algunas obras maestras esconden secretos financieros, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando documentales jurídicos que combinan derecho, criminología y cultura.
Activa la campanita para no perderte los próximos videos y acompáñanos a descubrir lo que el arte y la ley esconden detrás de cada lienzo.